Hola mi hermosa familia, bienvenidas una vez más a un video de Corazón de Chicas. Quiero contarles que con el frío de la ciudad, cuando mi esposo se va al trabajo y mi hija ya está en la escuela, me siento tentada a quedarme un momento más en cama. Pero decido continuar con mis actividades, ya que algo tiene la mañana que me lleva a disfrutar más las cosas que hago. Hay días en los que posiblemente podríamos quejarnos de nuestra rutina, pero deberíamos tener un espíritu de gratitud por vivir las oportunidades por las que un día oramos. La noche estuvo muy fría y ahora que sale el sol, las ventanas terminan empañadas, se siente mucha humedad, por lo que me pongo a abrir las cortinas, la persiana y abro también las ventanas para que corra ese aire rico que va a ventilar nuestro hogar. Qué rico se respira cuando entra el aire fresco por tu ventana. Aproveché el viento y el sol para subir a lavar mis trapitos y también la funda de mi licuadora, amiga. Y es que saben, la mañana tiene una forma muy especial de hablarnos. El sol saliendo, el aire fresco, el cantar de los pájaros. Es como si todo nos recordara, hoy puedes empezar de nuevo. Y a veces hay tanta información, amiga, tantas ideas modernas, que olvidamos algo tan valioso, la sabiduría de antes, la sabiduría de nuestras abuelitas. Realmente el día de hoy estuve recordando mucho a mi abuelita y quiero compartirte unas cosas que se han quedado grabadas en mi mente y en mi corazón. El lavar mis trapitos de cocina y olerlos así tan rico me da una sensación de frescura. Viví algunos años con mi abuelita y fue una mujer que marcó mi vida profundamente. Recuerdo que cuando yo no tenía clases me levantaba entre 8 y 9 de la mañana y ella ya no estaba. Ya se había ido al mercado. En ese momento no lo entendía, pero el día de hoy, amiga, lo valoro tanto. Era un momento tan bonito. Iba saludando a todos con una sonrisa, dando los buenos días, dando las gracias. Y algo que siempre me llamó la atención era cómo la gente la respetaba, la admiraban, y simplemente por ser una mujer amable, noble y bondadosa. Mi abuelita realmente no tuvo una vida fácil. Sacó adelante a sus hijos lavando ropa, vendiendo comida, haciendo todo lo necesario. Y aún así, amiga, ella nunca perdió su esencia. El ejemplo enseña más que cualquier palabra. Levantarte temprano cambia tu día, amiga. Uno de los consejos más claros, que aunque nunca lo dijo con palabra, pero sí me lo enseñó con su vida, era levantarse temprano. No solo para hacer más cosas, sino porque hay algo tan especial en comenzar el día tranquila. Levantarte temprano te da orden, te da claridad, te permite iniciar sin prisa, sin caos. Recuerda que Proverbios 31:15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Te muestro un poco de lo que hago cuando me arreglo en la mañana y es solamente ponerme crema, bloqueador, un poquito de rímel y un brillito labial. La verdad es que me hace sentir muy bien y miren, yo estoy utilizando estos perfumes que son de Dossier. Ya se los he mostrado en algunas ocasiones. Estos aromas están riquísimos. Floral Pink Pepper
Está delicioso este aroma, amigas. La verdad es que me encantan los perfumes Dossier porque son hechos en Francia, libre de crueldad animal. Es la verdad que mis favoritos. Con estos puedes oler al lujo. Este aroma Frutti Peony también huele riquísimo. Recuerda que estos perfumes son libres de tóxicos. En la cajita de descripción te voy a estar dejando toda la información. Ahora sí, ya estoy lista para comenzar mi día. Realmente arreglarte temprano es la verdad un consejo muy bueno, porque no sabes si llegará alguien así de repente o si tendrás que salir corriendo. Cuando estás lista, también tu mente está lista. Estás disponible para servir, para recibir a cualquier persona y para vivir, amiga. Ahora lo que me pongo a hacer es hacer mi devocional y también desayunar, amigas, para más tarde comenzar con la comida. Realmente eso no te lo grabé porque estuve haciendo otras actividades, puse frijoles a cocer y ya que se llegó la tarde, amiga, me pongo a cocinar. Mi papá, como te dije en el video pasado, me mandó unos pescados también y esos son los que vamos a estar haciendo el día de hoy. Quiero decirte que mi abuelita me enseñó muchas cosas, como por ejemplo a limpiar y destazar el pollo, a limpiar y también a hacer el pescadito, que ahorita te voy a estar mostrando cómo lo estoy haciendo. Por ahora mi papá ya me lo mandó limpio, sin escamas y sin las agallas que tienen en su cabecita, amigas. Así es que eso ya no lo voy a estar haciendo. Realmente me pongo aquí a partir limones, que son los que le voy a estar poniendo al pescado para prepararlo y ponerlo a freír en el aceite. Por aquí te muestro que todavía tenía un poquito de escamas y yo le estuve haciendo con un cuchillo porque no tengo descamador, amigas. Así es que voy a estar utilizando este cuchillo para quitarle la escama que pudo haberle quedado. Este pescadito, amiga, se llama cocinero. Lo que puedes hacer es quitarle esta tirita que tiene aquí. Pero yo en lo personal le voy a quitar la colita, amiga, para que pueda entrar bien en el sartén. Así es que se la voy a estar cortando. Aquí es donde trae las agallas, pero ya viene limpio el pescado. Así es que no vamos a estar quitándole nada. Por acá le vamos a hacer 3 cortes para poderle poner el limón y la sal. Y si tú quieres puedes quitarle la aleta y si no, no pasa nada. Puedes dejársela. Ya que tiene los cortes, le vas a poner a todos los pescaditos limón y sal en todo el pescado, incluso por dentro donde tenía las agallas. Quiero compartirte otro de los consejos que veía yo de mi abuelita y era cuidar la economía del hogar. Realmente las abuelitas sabían que eso era algo muy importante, cómo hacer rendir lo que había. Mi abuelita realmente no tenía mucho, pero sabía administrarlo muy bien. Hay una palabra en Proverbios 21:5 que dice: los pensamientos del diligente ciertamente atienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y es que, amigas, tenemos que ver si realmente las compras que estamos haciendo son con diligencia o son simplemente porque queremos tenerlas aunque ya tengamos algo más que haga esa función. Una forma de amar también es que cuidemos los recursos de nuestro hogar. Realmente, amiga, no se trata de que tengamos mucho dinero, sino de saber usarlo con sabiduría.
Y bueno, amigas, ya tenemos el pescado con limón y con sal. Ahora sí me voy a poner a lavar todo lo que ocupé. Me gusta mucho lavarlo primero con jabón y un poquito de cloro y al final ponerle limón a todo lo que estuve utilizando, inclusive a mis manos. Quiero comentarte que este pescado, amiga, en lo particular, no deja un olor tan fuerte. Así es que no olía como que a pescado toda la casa como ciertos pescaditos, ¿verdad? Este no tiene un olor tan fuerte, pero sabe riquísimo y está bien carnudito, amiga. Regularmente el pescado se come con arroz y con una ensalada, pero bueno, no quisieron arroz, así es que lo vamos a estar comiendo o acompañando más bien con un poco de frijolitos recién hechos y los voy a freír y también voy a hacer una ensalada riquísima. Te cuento que a mi hija Melanie no le gusta el pescado. Hace mucho tiempo, cuando ella era niña, yo creo que tenía unos 3 años, le encantaba el pescado. Pues un día vio a mamá limpiándolo y desde ahí ya no quiso comer más pescado. ¿Cómo ven, amigas? Por otro lado, ya tenemos el aceite bien caliente. Ahora sí vamos a poner el pescado en un poquito de harina. Esto más que nada, amiga, yo lo hago para que absorba un poquito el agua del pescado y no salte demasiado. Así que con la harina no va a salpicarte el aceite por todos lados, aunque obviamente sí salpica, pero no como si no tuviera la harina. También le vamos a estar poniendo un ajo aquí, miren, en el aceite, para que esté soltando su saborcito. Después de unos cuantos minutos, vamos a voltear el pescado. Amiga, estaba pensando que a Melanie no le gusta el pescado y tuve que hacerle otra cosa. Y mi abuelita tenía algo muy especial en ese sentido. Siempre cocinaba pensando en sus hijos, incluso en sus nietos. Sabía qué les gustaba y eso es lo que preparaba. Realmente no solo era comida, era como, por decir, amor servido en un plato. Cuando conoces a tu familia, sus gustos, puedes cuidar sus corazones incluso en un plato riquísimo de comida. Melanie me está ayudando con la ensalada en lo que yo termino de freír el pescado. Y también me voy a poner a rebanar un poco de jitomate y kiwi que se me antojó ponerle a la ensalada. Otra cosa que yo veía de mi abuelita era que servía con amor y con una actitud muy bonita. Algo que nunca faltaba en ella realmente era eso, su actitud. Servía con una sonrisa y realmente eso hacía toda la diferencia. Y es aquí donde puedo ver que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, amiga. No es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y bueno, amigas, ya que rebané el jitomate y el kiwi y también terminé de freír el pescado, voy a pasarle un trapito húmedo a mi cocina para que todo el aceite que saltó no se le quede pegado. Siempre que cocino pescado o camarones o cualquier marisco, me gusta lavar mi estufa. Así es que más al ratito me vas a acompañar a lavarla, amiga. Ya que pasé un trapito húmedo a mi estufa, ahora sí me pongo a arreglar lo que es la mesa para que podamos entrar con las tortillas, la salsa, el pescado, la ensalada. Bueno, todo lo que vamos a estar utilizando. También hice un poco de chilate, así es que vamos a comer un delicioso pescado con su ensalada y un vaso bien frío de chilate.
Amigas, que Dios bendiga sus alimentos y que llene sus alacenas de provisión para que nunca falte el alimento en cada uno de sus hogares. Que Dios les bendiga. Buen provecho. Mi abuelita era muy amable con todos, amiga. Ella saludaba, daba los buenos días, daba las gracias, decía por favor. Ayudaba a cualquier persona que necesitaba ser ayudado. Realmente estas parecen cosas así muy pequeñas, pero cuando lo hacemos, amiga, dicen mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y mi abuelita lo hacía con todos, y eso que ella hacía, amiga, dejaba una huella. Tu hogar puede ser ese lugar de paz, lleno de amor. Quiero decirte que tal vez sin darte cuenta, alguien te está mirando, alguien está aprendiendo de ti, alguien está siendo marcado por tu ejemplo. Así como tal vez un día nosotros fuimos marcados por el ejemplo de alguien. En mi caso, esto que te cuento de mi abuelita. Así es que tratemos de dar siempre un gran ejemplo. Primeramente voy a estar poniéndole este producto, amiga, a mis parrillas, pero me encanta meterlas en una bolsa porque así el producto no se seca y aparte el aroma no sale, amiga. Si tú eres un poco sensible de las vías respiratorias, sí te sugiero que utilices cubrebocas. También estaremos utilizando guantes, amiga, para poder lavar bien estas parrillas. Regularmente yo lo hago cada semana o cada 15 días, pero ahora me estuve esperando porque yo dije, voy a hacer el pescado y bueno, vamos a lavar la estufa cuando lo haga. También una de ustedes me preguntó por aquí que les dijera cómo es que yo mantenía limpia la estufa y bueno, cada que cocino yo paso siempre un trapo húmedo para que no se le quede la suciedad ni el cochambre pegado. Y cada semana o cada 15 días, bueno, le doy una limpieza más profunda. Esto que estoy haciendo es ponerle un papelito aquí para que no se meta el jabón ni nada. Y la verdad, esto lo aprendí de mi amiga Dani Salas, de su canal El Hogar de Dani. Me parece, por aquí te lo voy a estar poniendo en pantalla. Así que ella tapa muy bien su estufa, ella limpia muy bonito su estufa también. Y bueno, amiga, todo esto que estoy haciendo lo he aprendido de videos también, de Facebook y de una chica que limpia casas. Y bueno, la verdad es que sí me ha funcionado muy bien. Primero que nada, yo a toda la parte de mi estufa, como lo están viendo, le pongo únicamente agua y jabón de lavatrastes normal. Y con una esponja, amiga, no le paso la fibra, simplemente le paso la esponja. Y ahora sí vamos a retirar todo el jabón que ya pusimos. Amigas, ya que tenemos todo limpio y libre de jabón, te puedes dar cuenta que hay manchas como de agua en lo que es tu estufa. Y estas marcas, amigas, las saco con un producto que se llama Bar Keepers. Miren, es este producto. Este lo vamos a aplicar. Yo lo aplico en seco y con un pañito húmedo empiezo a tallarle como si estuviera puliendo mi estufa. Y eso va a hacer que esa mancha que está ahí pegada se vaya. Si vieron la mancha, ahora sí, miren, ya no está más la mancha. Pero este producto se tiene que retirar muy bien de la estufa. Ya que quedó esta parte de la estufa limpia, amiga, ahora sí me paso con los quemadores, que al principio, híjole, cómo me costaba de trabajo limpiarlos.
Pero encontré una forma que les digo que también lo vi de la chica de Facebook que lava estufas. Bueno, ella hace limpiezas, a eso se dedica. Y miren, ella nos dice que debemos utilizar jabón de barra Zote y también esta fibra, miren esta fibra azul que por aquí te voy a poner la imagen en pantalla. Yo lo que hago es humedecer la esponja, que es como una fibra, y de aquí le tallo al jabón, bueno, el jabón más bien a la fibra y se le queda pegado. Entonces hay dos opciones. O pones la esponja en la barra y empiezas a tallar de esta forma, o agarras la esponja con la mano y el quemador en la otra y empiezas a tallarlo de esta forma. A mí me gusta más así. Así es que miren qué fácil sale la mancha. Ni siquiera tengo que presionar tanto, es muy fácil sacar la mancha del quemador. Así que esta opción yo te la recomiendo. Algo que admiro, sobre todo admiro de mi abuelita, es que a pesar de todo lo que vivió, nunca había rencor en su corazón, amiga. Y realmente eso no es fácil. Pero eso es algo que nos permite vivir en paz. Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El rencor, amiga, duele y pesa, pero el perdón nos libera. Y muchas abuelitas vivieron más tranquilas porque aprendieron a soltar. Para las tapas de los quemadores, amiga, yo le pongo el Barkeepers también y únicamente le tallo con el guante y eso va a hacer que se quite toda la grasa que tiene pegada. Hay otro producto que utilizan para quitarlo, por aquí te lo voy a dejar en pantalla. De momento no lo tengo, pero te voy a dejar una imagen por aquí. Y es muy fácil quitar así la grasa, así es que vamos, no te cansas tanto limpiando la estufa cuando tienes los productos correctos. Una vez que terminamos de lavar todo, lo que queda es montarla, amiga. Yo lo que hago es que una vez que pongo todas las piezas de la estufa, me voy a lavar el cristal. Ese cristal lo lavo únicamente con agua y jabón y lo seco con un trapito libre de grasa, porque si no, bueno, te va a seguir quedando manchado el cristal, amiga. Realmente tienes que estarlo limpiando constantemente para que no se te quede marcado ahí la grasa en el cristal. Y lo que hago por último es prender los quemadores para que se terminen de secar. El último consejo, amiga, es perseverar en medio de la dificultad. Las abuelitas no se rendían fácilmente. Seguían adelante, aun cuando todo estaba en contra. Y eso es una enseñanza que hoy necesitamos tanto, amiga. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Miren, amiga, quiero hablarles de algo. A veces estamos buscando esas palabras que nos guíen, consejos que nos den orientación, respuestas que nos den dirección, amiga. Quiero decirte que Jesús no solo vino a enseñarnos con palabra, vino a mostrarnos con su vida. Su ejemplo fue amor en acción. No solo habló de servir, sino que él lavó los pies de sus discípulos. No solo habló de perdonar, sino que perdonó incluso ahí, en la cruz. No solo habló de humildad, amiga, sino que vivió como siervo, aún siendo rey. Y él nos enseña que el verdadero poder está en amar, que la grandeza no está en ser servido, sino en servir, y que la verdadera transformación no comienza en lo que decimos, sino en cómo vivimos nuestros días. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo
os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando llevamos a nuestro hogar esto, amiga, todo puede cambiar. Entendemos que cada acto de servicio o cada momento de paciencia, que cada decisión de amar nunca es en vano, porque ningún trabajo para el Señor es en vano. Es seguir ejemplo de Jesús aquí, en nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana. Vivimos nuevas tendencias, nuevas cosas, el mundo cambia, las modas pasan, pero hay algo que nunca va a pasar de moda, amiga, como el amor en el hogar, como el servicio, como la humildad y como el ejemplo. Tal vez no tuvimos una vida perfecta, pero tuvimos ejemplos valiosos. Y hoy, amiga, nos toca continuar con eso, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro diario vivir. Porque al fin y al cabo todo se trata del amor con el que hacemos las cosas. Hoy te agradezco que estés aquí conmigo en este espacio que es para ti. Gracias por estar aquí, por tu apoyo, por tus comentarios, por tus bendiciones y por tus oraciones. Amiga, si te gusta este contenido, déjame un like y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Un hogar en paz comienza en un corazón dispuesto a amar, a servir y a perdonar. Te quiero mucho, amiga, que Dios te bendiga tu vida, tu familia, tu hogar, y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate, adiós. Ay, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas